Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este episodio de Punto de Encuentro. Hoy estamos con una invitada que se llama Diana Chacón y la presentación va a ser distinta, porque bueno, yo lo único que les puedo decir es que Diana está aquí hoy porque tiene muchos puntos de encuentro con nosotros, es migrante, madre de dos adolescentes, es presentadora, es actriz, es conferencista, es triatlonista. eh, y tiene una historia maravillosa que no me corresponde a mí contarla, sino a ella, ser la protagonista de su historia, de su frase y de lo que yo hoy simplemente quiero compartir con ustedes, el por qué está aquí. Diana es una viva persona, una viva historia de Ejemplo. resiliencia, ejemplo de resiliencia, de saber que a pesar de que uno tiene un norte y un camino en alguna manera establecido en su vida, las cosas no siempre son como uno pretende que sean. Diana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir este espacio y esperemos que tu historia sea de, de una historia de cuento para mucha gente que puedas acompañar en este momento. Bueno, primero, imagínate tú con esa introducción tan hermosa, gracias, me siento muy honrada. Igual, Lisette, muchísimas gracias bueno, por permitir estos espacios de edificación, que yo siempre digo, hay que aprovechar cada espacio para contagiar, para motivar, para decir, oye, sí se puede, ¿no? Ujú. Y bueno, como tú lo decías, sí tengo muchas cosas que contar. Sin embargo, lo que les puedo decir de entrada es de que soy una sobreviviente de COVID-19, aunque aquí yo siempre ahora abro paréntesis y digo, todos somos sobrevivientes de alguna forma de lo que fue la pandemia, de lo que fue COVID, ya sea no físicamente, pero sí mentalmente, en el sentido que estuvimos, bueno, encerrados cierto tiempo, tuvimos que gestionar a nuestros hijos, ¿no? El tema de ellos adaptarse y sobrevivir lo que fue la época escolar, que siento que Ujú. fue bastante retadora. Mm. Entonces, siempre digo que sí, yo quizás soy una sobreviviente por resaltar en lo que fue, pues ya sea efecto vacuna o el COVID como tal, estuve hospitalizada, estuve, como quien dice, Dios me dio una segunda oportunidad y por eso pues siempre introduzco y digo, soy una sobreviviente, destacando que todos también, ¿no? Entonces aquí digo, Ujú. tenemos un súper propósito terrenal, o sea, si hay vida es porque todavía tenemos mucho que hacer. Mm. Así es, Diana. El día que yo te conocí, te escuché y además, aparte de la energía que proyectas, va más allá de lo que a ti el COVID te dejó. Y por eso es que creo que hoy has construido y estás donde estás. Tú eres miembro hoy activa de una organización de la cual quiero que hables y de ahí, a partir de ahí, la gente entienda el por qué estás aquí. Bueno, primero tuve unas secuelas bastante acentuadas, como fue la pérdida de memoria de corto y largo plazo, así que chicas, si me ven que a veces estoy como Dory, ustedes me vuelven y me traen a tierra. Y sumado a esto, el sistema inmunológico, por supuesto, bastante comprometido. Bueno, ahora sufro de tiroides, pero en el inicio, bueno, tenía el lupus, tenía ciertos, sí, el sistema inmune estaba bastante echando de qué dar, ¿no? Y aparte, que es lo más visible, inmovilidad en mis extremidades inferiores, que allí, pues, a ver, aquí hay como que dos temas de discapacidad, ¿no? Hay una silenciosa y hay una visible, que son las piernas. Mm. Por supuesto, el proceso fue bastante fuerte, ¿no? De aceptación, pasé por duelo, pasé por adaptación, pero siempre mi esencia ha sido una persona positiva. Mm. Entonces, cuando quizás eres muy positivo, tú dices como que, ok,
número uno, necesito ayuda, que es súper importante, y allí es donde doy con una neuropsicóloga, y esta neuropsicóloga en ese momento, pues claro, se me presentan muchas interrogantes, una de ellas es, ¿ahora qué vas a hacer con tu vida? Porque si bien es cierto, long COVID, como para aclarar, son múltiples síntomas, pero sin un diagnóstico definido. Entonces, eso Ujú. genera incertidumbre. Esa es Claro. como que el boom donde tú dices, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Ujú, A causa de esto, pues para hacerles más resumen, hago un curso de podcast justamente con alguien que tenemos en común que se llama Lucía Tobar y ella termina, porque yo entro a ese curso simplemente era como primero, como para tener la mente ocupada y segundo, como que los puntos que ella estaba dando o enseñando me estimulaban a mi memoria. Entonces, como que ese era mi Ujú. propósito en ese curso. De allí de ese curso sale el podcast que ella termina diciéndome, cuenta tu historia. Y yo no. Hay algo importante, los míos que uno tiene, ¿no? Yo no, ujú, ¿cómo se te ocurre? Ta, ta, ta. Al final terminé haciéndolo. En esas entrevistas, número uno, me di cuenta de que no era la única persona que estaba pasando por un proceso de recuperación de COVID. O sea, ahí ujú, dije, wow, no estoy sola. Ujú. Dos, en una de las entrevistas conozco a dos chicos que tienen discapacidad y yo lo primero que dije fue, tengo que aprender sobre la discapacidad porque estoy en una silla de ruedas. Y es claro, allí donde ellos me preguntan, ¿y qué hacías tú antes? ¿Qué te gustaba? Y yo recuerdo que yo correr, pero bueno, de aquí a que vuelva a correr capaz ya nunca, ¿sabes? Uno sí como que, bueno, y me dicen, ujú, a ver, pues quizás ahorita tus piernas pueden que no, y no sabemos cuándo vuelvas a caminar, pero hay opciones. Y me hacen el puente con una organización que se llama Nirvana Project. Ellos se encargan de impulsar a personas con discapacidad a hacer deporte adaptado. Me claro, pareció una misión tan hermosa. Ellos cubren el 100% de todas las participaciones de las personas, obviamente, con discapacidad. Y yo dije, wow, encontrar eso en Estados Unidos, o sea, básicamente en ujú, México, óyeme, uno como que dice, es verdad, a ver, que como que, ¿Qué me no, van a pedir después? ¿qué me van a pedir después? Exacto. ujú. Resulta que esa es su misión. Wow, Entonces qué vi bonito. como que con las personas adecuadas, cuando los empiezo a conocer, los chicos que están allí tienen de verdad un ambiente espectacular, o sea, se siente su buena energía, los chicos el ímpetu por vivir y obviamente estamos hablando de que hay variedad, hay personas con lesión medular, hay personas también con otro tipo de, a causa de otras enfermedades. Y dije, wow, lo mío es chiquito. Y conversando con ellos me decían, wow, a ver, bueno, yo como que yo prefiero, no sé, estar así que tener pérdida de memoria, ¿no? Entonces allí me di cuenta que a veces uno se, oye, se desmerita lo que uno está viviendo y siempre digo, a ver, en muchas charlas y conferencias resalto como que puede que lo tuyo sea algo, entre comillas, simple, pero lo estás viviendo y es tan importante como quizás el mío que estoy en silla. Ujú, Entonces, siempre digo, es importante hablar de esto, ¿no? Porque, a ver, saliéndome un poquito del tema, hoy día la gente tiene mucho neblina mental. Y en los Ujú. trabajos, las mamás calladas. No lo decimos porque si se dice al jefe, ya, bueno, va a ser un problema, nos pueden echar, puede ser un contra. Y lo viven ujú, en silencio. Y es Las increíble. mujeres en perimenopausia. O Total. sea, ujú, eso es una realidad. Es ujú. una situación tan compleja que wow. Cerrando paréntesis y volviendo a lo de Nirvana, allí, pues bueno, obviamente, oye, siempre recalco como que mi primera vez, porque fue tan especial y como fue algo tan diferente, yo sentía, chicas, de verdad, o sea, que yo estaba corriendo. Esa era mi sensación. Y me di cuenta de que a veces necesitamos pausas obligadas y a veces yo también digo y recalco, a ver, no esperes a esa pausa obligada para Mm, apreciar esos detalles de la vida. Pero mm, yo recuerdo que yo miraba las hojitas, miraba el cielo, miraba el sol, o sea, era otra perspectiva de esa carrera y de verdad me la disfruté tanto y agradecía tanto. Yo tengo mm, algo que siempre en cada carrera, porque siempre tenemos un voluntario,
yo extiendo los brazos y empiezo como a agradecer. Yo, gracias, gracias, gracias. Y empiezo a hacer inhalaciones, o sea, yo siempre digo, inhalar bendiciones y exhalar gratitud. Y ese ejercicio a mí siempre lo recomiendo, es tan poderoso que uno, Mm, así haya tenido un día mal, te cambia. Ujú. O sea, te baja por lo menos la ansiedad, el mal rato, oye, hasta lo puedes echar a Sí, un lo lado. transforma, lo transforma. Total, total. Y cuando llego a la meta, pues el voluntario me dice, sabes, te estuve analizando todo el camino y seguramente tú piensas que pues yo te estoy ayudando. Resulta que tú me estás ayudando a mí. Y con los ojos aguados y yo, wow, qué Mm. sinergia tan hermosa. Entonces, este tipo de experiencias, por supuesto, esa fue mi primera vez, yo quería más. Y así sucesivamente empecé a hacer 5K, 10K, medio maratón. El año pasado hice un triatlón que wow, wow. realmente lo quería realizar y terminé de primer lugar cuando habían otros chicos en silla de ruedas que son unos duros, unos pro, unos que wow, o sea, de verdad admirables. Y ahí fue otra enseñanza donde dije, es increíble cuando hay determinación, cuando hay Absoluto. enfoque, disciplina y las ganas, ¿no? Y tú, suceden cosas maravillosas. ¿Qué pasa con todo esto que les estoy contando? Que el hacer ejercicio, el deporte, ayuda tanto a la mente como al cuerpo. Y gracias, obviamente, a terapia física, he hecho acupuntura, pero el deporte como tal ha ayudado a yo a recuperar la sensibilidad, a tener más fuerza. Antes mis brazos quizás cuando yo iba al gimnasio era como que lo que menos hacía porque no tenía fuerza. O sea, soy honesta, era terrible con los brazos para hacer ejercicio. Hoy día es lo que me hace independiente en medio de lo dependiente. Wow. Mira cómo cambian las cosas y empieza uno a darle el valor real y digo, es sorprendente. Entonces, claro, al tú tener esta tribu, que yo hablo de tribus, es resaltar que cuando estamos por procesos tenemos que estar conscientes de dónde estamos, qué necesitamos y cuál es la tribu que necesitamos en ese momento. Porque yo a veces digo o escucho, bueno, ¿qué digo? Escucho como que quédate con una sola tribu. Y yo soy de las que digo, no, a veces hay que emigrar, porque ya Mm. pasaste por un proceso, por una etapa y necesitas quizás otro nivel o estás pasando por Ujú, algo, otra situación en tu vida ujú. donde necesitas quizás más enfoque allí, entonces tienes que buscar otra tribu que te aporte, que te ayude a nivelar o a ir a otro nivel. Sí, que se sintonice con quién eres tú el día de hoy. Mm. Ahora, Exacto, Diana, porque estoy siempre estamos escuchándote, evolucionando. claro, evolucionando, transformándonos, progresando, cambiando, y de eso se trata la vida, y es lo que queremos. Y eso nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita yo a los 42 que tengo, uno se va dando cuenta como, por ejemplo, uno tiene un grupo de amigas, no sé, desde el colegio, y te vas dando cuenta cómo cada una se va transformando y a lo mejor entonces ya no tienen las mismas cosas en común que Ujú. teníamos antes y tal cual. Entonces vamos integrando nuevas amistades que tienen más cosas en común, que hablamos el mismo idioma. Y eso no quiere decir que esto está bien o esto está mal o ya los dejaste de querer, sino que ahora estás en esta nueva etapa de tu vida y necesitas esas personas que, como tú dices, que te aporten, que te ayuden, que te acompañen en este andar. Ahora te estoy escuchando y bueno, obviamente tengo muchas preguntas, Claro. eh, pero no, o sea, a ver, el hecho de, porque hay muchas cosas que uno da por sentado. Por ejemplo, a lo mejor el caminar, el correr, el salir a trotar. Yo, por ejemplo, salgo a trotar todas las mañanas y a lo mejor no estoy dando por sentado que estoy trotando en la mañana. Pero claro, cuando se nos quita algo, o eso es cuando, por ejemplo, uno está caminando y te das un golpecito en el dedito del pie y después para todo te duele y tú dices, coño, yo no sabía que el dedo del pie yo lo usaba para tantas cosas. ¿Verdad? ¿Cómo hiciste tú? O sea, porque una cosa es las personas que ya nacen con estas discapacidades y tú viviste tantos años de tu vida con tus piernas, caminando, y digo Emocional. con tus piernas porque tal cual, o sea, es lo más visible, o también con el tema de la memoria, o sea, no quiero imaginarme cómo es el tema y también te quiero preguntar cómo hiciste, o sea, si te recordabas a tus hijos, si no los recordabas, ¿cómo ha sido todo este proceso para ti de reencontrar a esta nueva Diana? Porque si perdiste la memoria, también pierdes, pienso yo, y es lo que quiero preguntarte, que pierdes también todo lo que era Diana antes. Perspectiva. Ujú. Exacto, entonces, ¿cómo hiciste para volver a construir
o reencontrarte con esta Diana a la vez que estás maternando, que tienes dos hijos que están ahí, que para ellos tú sigues siendo la misma mamá, pero a lo mejor para ti ellos no son los mismos hijos. O sea, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Y también reconocer a Diana sin poder caminar. O sea, para mí eso es un tema, no, Es o un sea, no puedo ni renacer incluso. imaginármelo, Ujú. exacto. Es un poco, suena como loco lo que les voy a decir, pero vamos a decir que lo positivo era la memoria que no, o sea, estaba fallando. Entonces, ¿qué pasa? Mm, Que, por ejemplo, yo no recuerdo cuando estuve en el hospital, yo no recuerdo los primeros meses, o sea, eso está borrado en mi memoria. Lo que Ok. pasa es que gracias a Dios siempre estuve, por lo menos en el hospital estuvo mi mamá, pudo entrar. O sea, ahí yo digo los milagros, o sea, creo Ujú. realmente en los milagros, porque en esa época, si recordamos, la gente Nadie, no podía entrar. O sea, los correcto. que estaban estaba solo. acompañando hasta afuera del hospital, ella Andaban no podía solitos. entrar. ¿Cómo? Ella simplemente se quedó ahí y me dice que la regañaron, pero estuvo allí. Si ella no hubiera estado, yo no hubiéramos sabido qué hubiera pasado allá adentro. Entonces, Claro. claro, como he contado tanto mi historia, quizás ya se me hace mucho más fluido, Ok, pero toda la información que tengo de por lo menos los 4 o 5 primeros meses es contado por mis familiares. ok. Ahora, sí me dejaron muy claro a las únicas personas, bueno, mis papás siempre los recordé y a mis hijos. El resto, borrado, borrado total literal. ¿Qué Pero pasa? sí te acuerdas de lo que pasó antes de eso, o sea, ¿tú te acuerdas de la Diana que era antes o todo eso Ahorita también se te sí, borró? no, Ok, ahorita sí. Quizás ya Ok. tengo lagunas mentales, es decir, como em, un ejemplo, yo sé que yo hice un medio maratón antes de COVID. Sí ok. sé que fui, sí sé que fui. Sí puedo sentir como que lo participé. Ahora, un ejemplo, qué sé yo, que me caí, o con O el tiempo que hiciste, o cómo te fuiste borrado. vestida. Tengo como contextos de situaciones, pero quizás no detalles. Ok. Ok, A veces salen algunos detalles que me sorprendo, como que recuerdo, o sea, simplemente volvieron y ya. Eso ok, es algo similar como las personas que, a ver, no sufro de Alzheimer, pero también les pasan a ellas, que ellos Ujú. tienen como a veces unos momentos donde vuelven, Sí. que reconocen, mm, reconocen todo y después se van. Algo así como para tener una referencia es lo que me ocurría a mí. ok, Entonces, ¿qué pasa? Que el médico sí manda a que tengo que tener un test cognitivo. En ese Ujú. test cognitivo es donde efectivamente me dicen, oye, sí, tienes un deterioro cognitivo, valga la redundancia, pero es reversible. Entonces, claro, ahí como que abrió esa esperanza y ahí es donde empiezo a trabajar con la neuropsicóloga de, ok, ¿qué tengo que hacer? Ujú. mm, Ella realmente fue como fundamental en esos primeros meses. Yo ahorita ya tengo es otra psicóloga, porque ella es neuropsicóloga, pero ella, aparte de hacerme el test, o sea, como que me integró nuevamente a la sociedad. Porque, un ejemplo, típico, las personas mayores, mira, aquí está tu tía, salúdala. ¿Y Ella, tú? no, Ujú. yo, no, 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 o sea, lo que decía, porque decía pocas palabras, no, 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 no. Tuve que armarme Ah, de porque también perdiste el habla. no, no, estaba como ida, Ok, Mm. como ida, o sea, como claro, que no por allá recordabas nada. me dicen mis padres que yo perdí la zona periférica, es decir, como que alguien podía estar de este lado y Y yo no estaba veía. al frente, sí, Wow. era como que Ujú. veí, mis hijos me cuentan, ay mamá, tú colocabas como que 7 veces la misma película continua y para mí era como verla por primera Por vez. primera vez. Ok, wow. Sea, ese tipo de situaciones en las que viví con ellos. Ahora, cuando yo empiezo a estar, que yo digo, Diana Chacón empieza a recordar, Ujú. eh, tengo como flashback de lo que fue diciembre de ese Sí. 2021, no sé, sí, porque fue que agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, 5 meses más o menos, tengo como flashback de diciembre, pero así destellos. Ya lo que es 2022 que empiezo con el curso de Lucía, ahí es como que ya empiezo, quizás siempre empiezo desde allí, porque es lo que tengo más claro. Recuerdo también que tuve una discusión familiar donde me confrontaron porque yo decía todos los días, yo mañana voy a caminar. No, porque no tenía noción, o sea, Mm. no Claro. tenía noción, entonces me caía de la cama si no tenía a alguien al lado. Era como que Mm, la acción normal de realizar Claro, claro. cosas y Era resulta, involuntario, exacto.
Exacto. Ya cuando empiezo a estar consciente es realmente cuando empiezo con Lucía, más o menos ya empiezo a tener más fresco o más información a retener. Ok. También recuerdo que hablé con una doctora que es madre de un amigo y ella siento que también fue fundamental porque me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo, Diana, quédate tranquila. El tema de la memoria, todo tu cuerpo, todo es neuroplasticidad. Es Mm, decir, métete en tu cabeza que vas a aprender todo nuevamente. Los brazos los tenía un poco débil, de hecho, o sea, como que para cepillarme los dientes, a veces como que se me iba la mano. Fue lo más rápido que pude recuperar, pero como dices tú, ¿no? A veces uno da por sentado, o sea, yo recuerdo cepillándome los dientes y decir, ya lo puedo hacer sola, qué felicidad, o sea, algo tan Wow, toda la exacto. vida. Y obviamente ya cuando empiezo a salir, eso fue otro tema. Si mm, entré como en un mm, periodo, vamos a decir, corto de depresión, porque sí, no, o sea, era como que no tienes las herramientas exactas como para lidiar con eso. Eh, Mm, por más de que soy una persona positiva, claro que decía, ay, Dios mío, o sea, esto, ¿cuánto va a durar esto? ¿No? mm, Y bueno, las primeras personas que de repente estuvieron como que, hola Diana, y yo sin saber, bueno, la psicóloga me dijo, mira, preséntate nuevamente y ya, o sea, lo que está borrado, no se puede hacer nada, ya, así es simple. Está, ujú, mucho gusto, mira, disculpa, no, no te recuerdo. Y bueno, obviamente al principio sí, claro, el nudo en la garganta, te mm, daba ganas como que de llorar, pero nada, tenía que enfrentar y quizás eso ese espíritu, esa esencia mía de decir, bueno, hay que hacerlo porque no tengo de otra, también fue lo que me ayudó a decir, bueno, hay que vencer el miedo, ¿no? Respondiéndote como que esa pregunta. Ahora, con mis hijos, por ejemplo, el tema ya de mamá, yo trato siempre de ver, a veces la gente dice, oye, ya eso es como toxicidad extremista de positivismo, pero yo a veces digo, a mm, ver, bueno, que no me siento como que tan en el extremo, pero sí me funciona como que darle la vuelta a la situación. No quiere decir que no esté consciente de lo que está sucediendo, pero, a ver, yo digo, tengo dos opciones, me martirizo por esto o trato de buscar el lado positivo y quedarme con eso y trabajar a ver y buscarle una solución. Entonces yo siempre soy como que de este team. ¿Qué ujú, pasa? Que con ellos, lo positivo de esta situación que al principio era más ruda que quizás ahora, porque ahora, vuelvo y repito, soy más independiente en medio de lo dependiente, es de que yo era muy mamapollo en el sentido de mm, hacerles todo, o sea, mm, simplificarles la vida. Y obviamente yo me vine aquí con ellos dos solos, entonces éramos como que nos decíamos, siempre nos decimos los tres mosqueteros, pero mamá les hacía absolutamente todo, 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 todo. mm, Cuando ellos se enfrentan a esta situación, por más de que está la abuelita, que está el abuelito, la tía y todo, o sea, como que la familia, no es lo mismo. mm, Y les tocó ellos trabajar quizás en un tiempo muy acelerado esa independencia. ¿En qué sentido? Bueno, oye, tienes que estar pendiente de tus tareas, tienes que estar pendiente que, oye, tu uniforme está listo o no. mm, De repente tienes que prepararte una cena muy básica. Estamos hablando que si fue, ya tengo que 3 años y medio, están en una edad donde pueden estar perfectamente asistidos a hacerse un sándwich, un cereal, ujú, algo tan básico. ujú, Pero eso a ellos les costó, o sea, fue muy fuerte para ellos. Como yo no estaba mm, tan consciente de todas esas cosas, pues les tocó claro. vivir. Ahora, de mi lado, me cuentan, y esto también va a sonar muy, muy loco, pero lo cuento porque digo, es impresionante el poder de nosotras como mamá, ¿no? Esa conexión que tenemos con nuestros hijos. A mí me dicen que ellos se portaban de repente a algunas diabluras y era como que yo volvía en sí y los regañaba. Yo decía, eso suena de Y que, locos, pero epa, aquí está tu mamá, no se te olvide. Tus hijos decían, cónchale, no se te puede olvidar ese momentico de regañar. Eso no se te puede. eso no. Y yo le digo a la psicóloga dame, desmenúzame esta información porque esto suena de loco. Ujú, O sea, que te volvías y eso, ¿qué es eso? Eso tú se lo cuentas a un doctor y va a decir, señora, vaya a un psiquiatra. La ujú, Eso es razón. lo que uno le dice a exacto. los muchachos, eso es sordera selectiva, eso es Exacto. desmemoriado selectivo.
Total, total. Y ella me dice, no, Diana, o sea, hay una conexión emocional tan fuerte que ellos te traen al presente. O sea, es Wow. impresionante y yo me quedé así, o sea, analicemos tu historia. Tú viniste con dos niños a luchar con dos niños. Eso en el subconsciente queda, esa información queda. Entonces me dio como más o menos el ejemplo de las personas con Alzheimer, de que estas personas siempre tienen como que alguien sí recuerdan Ujú. o O que tienen tocan una asociación, piano, o sea, o hemos lo que visto sea, pero muchos videos de siempre eso que... asocian Ujú. a algo. Entonces, Ok. cuando tú empiezas a desmenuzar toda esta información, yo dije, Ujú. wow, increíble. De ahí Ujú. empiezo con terapias, por ejemplo, de música, o sea, me colocaban, porque bueno, dicen que esto ayuda neurológicamente, mira, he hecho Ujú. de todo. Y quizás el conjunto de todo es lo que me ha ayudado también en la parte cognitiva, como leer en voz alta, gesticular, porque obviamente uno se cansa, hacer todas Mm. estas pruebas de que te ponen, ajá, que es así y así, entonces luego al contrario, ¿sabes? Todos esos ejercicios ayudan al Para cerebro, estimular. ayudan Así a Ujú. es. conectar. Entonces, a veces nos da pereza. Y yo digo en las charlas, hay que hacerlo. Y son simples, ¿sabes? No, las puedes hacer en casa. Pero fíjate Diana, que ay, llama mucho la atención, perdón, Lili, llama mucho la atención porque justo, bueno, no sé si eso tiene que ver, pero claro, las cosas que recordas, pues tú decías, yo recordaba a mis papás, recordaba a mis hijos, o sea, se ve que está eso conectado a lo que es la emoción, pero la emoción, a ver, del amor, porque, ujú. o sea, son las personas a las que tú más amas, imagino yo, entonces, que está súper interesante ese tema, o sea, que se te olvida todo, pero que esas vínculos son Ujú. los que sí te traen y te recuerdan, ¿no? Y ahí es importante destacar las emociones, porque también Absolutamente. recuerdo quizás traumas. Entonces, tanto Mm, lo bueno, lo positivo como lo negativo nos las queda. Es intensas. increíble cómo nos impacta en nuestra vida. Y en este proceso empecé como que a estudiar un poquito más de psicología como para entender la mente, lo que estaba pasando conmigo. Y ahí es donde entró la otra pregunta tuya de volver a conectar con mi esencia, o sea, como que quién soy yo, Mm. Ujú. quién soy. O sea, tú me preguntas hoy día, dime todas las novelas en las que has participado y no te voy a poder responder. Tendré que googlear o meterme Wow. en MVD para ver qué es lo que he hecho así desmenuzadamente. Por Ujú. Y justo ahí va mi pregunta, ¿no? Porque cuando tú me mandas tu resumen para presentarte, me haces una, o sea, una narrativa de quién es Diana como actriz, como presentadora, y hablas de toda esa historia, ¿no? Y cómo eso hoy se convierte en Diana. O sea, ¿qué queda de esa Diana actriz? Porque sé que hay algo que es muy emblemático de lo que tú narraste ahí, quiero que lo digas. Ese personaje que te hizo vivir tu Ah, esencia wow. hoy, Sí, vivir tu esencia hoy y que te volvió a ese mundo laboral que probablemente también es tu esencia, ¿no? a ver, esa discusión que yo tuve familiar que estuve mencionando anteriormente, a mí me preguntaron, ¿y qué vas a hacer ahora si la herramienta de un actor para la redundancia, la memoria? Mm. Esa pregunta o esa afirmación que me dieron, como que mira, búscate, no sé, anda a Otra ver, cosa. aprende otra cosa. Y yo decía, wow, esa pregunta fue muy difícil para mí, muy difícil. Recuerdo que lloré demasiado, mucho, 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 porque Mm. yo decía, y ahora que no, o sea, no encontraba como un propósito, una vía de decir, bueno, voy a agarrar este camino. Y la psicóloga Ujú. nuevamente me dice, ya deja ver cómo va fluyendo todo. Y si se te presenta la oportunidad, pues ves y vuelves o no. Recuerdo que hablé con él fue un profesor mío de actuación de hace muchos años y estaba conversando con él y él me recomendó como que Diana, comienza con cosas simples, o sea, por lo menos si te dan un personaje ya que no sea grande, sino chiquito, como para que vuelvas a experimentar y que obviamente el tú experimentarlo te pueden traer recuerdos, te puede ayudar, ¿no? La parte sensorial como, agarrar Ujú, ujú, información. Pues le tomé su palabra, hice un casting, así como, "Ah, vamos a hacerlo", obviamente por el tema también de aprenderse, y me costó muchísimo. Y yo decía, Dios mío, ¿será que yo volveré a esto o ya definitivamente no? O sea, tenía como que esa pregunta de
¿será que sí podría hacerlo o no a causa de esa Mm, discusión que se había presentado? Entonces, como que me dejó la semillita allí de la curiosidad y se presentó la oportunidad. Entonces, recuerdo que era como que los textos eran cortos y yo como que, ok, los textos son cortos, era como que, ajá, ¿cómo es este Vamos que sí podemos, vamos que sí. cortico, cortico, o sea, una línea y que sean así? Aquí resalto la mentalidad de uno de pobreza en el sentido de cómo a veces uno permite que los miedos lo invadan y perdemos oportunidades, ¿no? Pero igual, bueno, yo con los textos cortitos y acepté, empecé con esos textos cortos y resulta que es una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que conecté nuevamente con un poco de esa Diana de la actuación y cuando estaba en set, o sea, era como una transformación. Es mm, algo, wow, no sé ni siquiera cómo Mágico. escribirlo. Sí, era como que, ¡suas! O sea, no se me no, olvidó nunca una línea, eso sí, estuve estudiando, se me olvidaba, vuelve otra vez y aquello y lo otro, pero lo que era en set, mm, perfecto. O sea, como la Diana de antes, tal cual. wow, Disfrutando su momento, disfrutando su trabajo. O sea, esa pasión por la actuación definitivamente está en las venas, no hay de otra. ujú, Ujú. Y así sucesivamente cuando vienen a ver, oye, fueron dándole color a ese personaje, agregando textos hasta que terminó ya con los megatextos y wow, obviamente ya estaba en mucha más confianza. Al final, lo que iba a ser una participación pequeña terminó siendo de la mitad de la novela hasta el final. wow, Entonces, fue un súper logro y a la vez recibía muchos mensajes porque, bueno, colocaba un poquito como que detrás cámara, no podía obviamente comentar mucho, Ujú. pero sí me escribieron varias personas, ay, a mí me gustaría actuar y que también tienen una discapacidad. Entonces allí dije, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un buen trabajo porque quiero abrir abrir el esa posibilidad. campo a más personas. Por otro Mm, lado, Telemundo estaba también como explorando, o sea, lo que era la producción, explorando conmigo, porque o sea, por más de que soy una persona positiva, todo lo demás, Ujú. está haciendo un buen trabajo, es una persona con discapacidad, la cual tienen que tener cuidado, no vaya a ser que le suceda algo, imagínate tú aquellas demandas. claro, una Ojo, vamos a responsabilidad. pensar como empresa, no Claro, no claro, como claro, Diana Chacón, claro. totalmente válido. Entonces, para ellos también fue una experiencia y bueno, lo que se sembró es de que hicieron un casting global y incluían a personas con discapacidad. Entonces, me Wow, sentí súper como, wow, es un honor que pude Valió abrir, la pena. valió la pena. Fui la primera actriz en el canal aquí en Miami que contrataban realmente con una con una discapacidad. discapacidad. Exacto, no estabas haciendo el personaje de, sino que realmente tenías una discapacidad. Exacto. Y ojo, y ese personaje lo que pasa es que lo transforman, sino que Mm, era muy motivacional. Entonces, como claro, que, oye, mira, esto va mucho con Diana y pues sería de impacto para la novela y quisieron probar. Como ya había participado en otras producciones, pues obviamente tenían referencia de mí, de mi claro. trabajo, de mi esencia, sabes que soy buena empleada, por decirlo de alguna forma. Así Sí. es. Entonces, wow, de ahí, imagínate tú, se abrieron muchísimo más puertas, entrevistas, y así es como que esa ventana para contar realmente lo que me pasó y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que vivir un día a la vez, mil veces, y lo reintegro, o sea, hay que ser aprendiz de los procesos y no quedarnos en ese papel de víctima, a pesar de que podemos ser víctimas realmente, Ujú, ¿no? O sea, exacto. una cosa no es como que ay, borrar nuestro presente o lo que está ocurriendo, pero sí como darle la forma para uno poder vivir y Es tener cómo paz. lo vas a transitar, o sea, cuál es la Ujú. mentalidad que tú vas a utilizar para transitarlo. Y rescato aquí, por ejemplo, el tema de la valentía. A mí me encanta ese concepto que dan de valentía y yo lo utilizo mucho con los atletas que yo veo porque yo les digo, ¿qué es para ti ser valiente? Entonces, lo primero que siempre me dicen es no sentir miedo. Yo le digo, no, el valiente siente miedo. La diferencia Claro. es que él da el paso, ¿ok? El que no es valiente se queda con su miedo. Tú, Diana, o sea, aún con miedo, fíjate, afrontaste y has seguido afrontando esos miedos y has echado para adelante. Por ejemplo, hiciste tu maratón, tu triatlón. Dijiste, ok, con este miedo, con esta inseguridad, voy a hacer este casting sin saber Ujú. si te iban a escoger o no. Y fíjate, has abierto tantas puertas, tantas posibilidades, no solamente
a otras personas que dicen, ok, yo también tengo una discapacidad y puedo hacerlo porque está Diana aquí, sino también le aperturaste en la mente, por ejemplo, a Telemundo, y así irás a otros espacios. Entonces, es el mensaje no solamente de la resiliencia, sino de esa valentía. Y me gustaría saber, aunque ya tú dices que, o sea, como tu temperamento siempre era positivo, pero ¿qué, cuál sientes tú que ha sido el para qué de esto que te ha sucedido? O sea, ¿quién es Diana hoy versus quién era Diana antes? Si es que te acuerdas un poquito, para también darle ese, Esa porque es lo que tú diferencia. dices, no se trata de disminuir, a ver, el dolor o lo que estamos pasando cada uno, o sea, y esa incertidumbre para mí, o sea, el hecho de que tú vayas y no tengas un diagnóstico, no sepas ni siquiera una causa, obviamente entonces no sabes cuál va a ser la solución, pero tú has estado allí. Y no se trata tal cual de disminuir lo que yo estoy pasando por lo que tú estás pasando, pero sí otra vez es esa perspectiva, o sea, esa manera en cómo yo lo voy a transitar, cómo lo voy a vivir. Y ese ejemplo que le estás dando a tus hijos para mí es, o sea, lo más mágico que puedes estar haciendo en este momento. Entonces, ¿qué sientes tú que ha cambiado o qué son esos O que he mensajes aprendido. Ajá, que le podemos dar a las personas de ese aprendizaje que te ha dado esta adversidad? Porque es una adversidad. Entonces, Totalmente. ¿quién es Diana hoy versus lo que era anterior para que las personas también sientan, mira, sí hay una salida a a todos los temas, es cómo yo lo voy a transitar? Mira, la Diana de antes, por más de que su esencia siempre ha sido muy positiva, a ver, yo siento que ella, y aparte por estar en un medio quizás donde hay mucha vanidad, donde es mucho, sabes, la apariencia, aquello y lo otro, le daba como que esa puerta, abría esa puerta a estar un poquito como muy, a ver, no tampoco que, ay, que era súper plástica, no, pero sí como que esa preocupación de la imagen, de aquello, de lo Ujú, otro, no. Y wow, con ese esto, pues, egocentrismo, ¿no? exacto, o sea, ya con esto que me sucedió es como que así soy. Ojo, no quiere decir que yo diga, oye, estoy pasada de peso. Ojo, no, no ujú, quería decir eso. Pero ya no es la misma forma. Es decir, así soy y me tengo que querer y me quiero como estoy. Tengo que, por ejemplo, el tema del peso, que subí demasiado, ya también por temas de salud, también por temas que entiendo que pues la industria es como es y por más de que dicen que están incluyendo, todavía falta mucho trabajo. Ujú. Uno también tiene que cuidarse, pero ya no es como antes, como que ese dolor o ese sufrimiento, que no, es que no estoy en el peso que ujú, y pobre el cuerpo ahí con, mejor dicho, con el cortisol elevado por esos temas ujú. banales. Entonces ya eso, Castigabas al cuerpo, ahora es como que, hey, correcto. mira todo Ahora lo que el cuerpo. es un proceso, digo, sí tengo que bajar de peso porque también me va a ayudar a el tema de caminar, porque mi cuerpo nunca ha estado en este peso. Y fíjate que cuando uno suelta, las Ujú. cosas van fluyendo. Es decir, estoy trabajando en Mm, bajar de peso, pero a un ritmo. Ya sé qué mm, tengo que hacer para llegar a ese punto. That's it. no, Otro de los puntos quizás no vivía en el presente o vivía wow, a chispazos, a intervalos, a intervalos. Hoy día puedo decir, más vivo en el presente y disfruto de lo que tengo hoy, a pesar de que hay días muy malos, que también aprendí a ponerle el límite de tiempo. Es decir, todas las emociones son válidas, frustración, tristeza, rabia, y las he tenido, pero les pongo límite de tiempo. Es decir, yo trato de ponerles un día. ¿Quieres llorar un día completo porque te sientes mal? Dale, llora. Pero hay que tener cuidado cómo se gestiona, que ahí cambia la situación. ujú, No hiriendo a ujú, los demás, no, qué sé yo, haciéndome daño físico, qué sé yo. No. ujú, Sino yo ya sé qué tengo que hacer, pero tengo mi tristeza, tengo mi Ujú. claro, rabia. ¿Por qué? Porque si hay algo muy cierto, la discapacidad todos los días vive una frustración. Ejemplos, personas que no tienen educación ni cultura y se estacionan donde van las rampas. Ni siquiera nos vamos a meter en el tema del hándicap porque, bueno, o sea, eso es una Ese es conversación, otro episodio. ese es otro episodio. Pero obviamente, un ejemplo, una rampa donde yo tengo que pasar. Oye, está lloviendo, un clima como hoy, yo tengo que ingeniármelas a ver cómo me bajo, si estoy sola, wow, de un andén. Eso te genera frustración porque vas con tiempo como cualquier persona y claro. tienes que aprender a trabajarla. Entonces, Ujú. esas situaciones cotidianas, wow, son fuertes y las aquí te las soy, o sea, sin filtro.
para que Sí, también Ujú, la gente vea que sí, también soy muy positiva, pero también tengo mis días, claro, y claro. validísimo, ¿sabes? claro. Fuertes, pero la Así es. diferencia es que he aprendido a cómo gestionarlos. Hoy día, por otro ejemplo, antes yo tenía mucho tiempo con mis hijos, ¿sabes? De los fines de semana siempre teníamos una actividad al aire libre. Hoy día eso ha tenido que ser adaptado. Ah, está. Entonces, Ujú, mira, fíjate de diferentes perspectivas. Eso ha sido fuerte para mí y es algo que trabajamos los tres porque hay momentos que no se puede ir y punto. O sea, si está lloviendo horrible, yo no voy a salir. Quizás antes uno, vamos y nos metemos en ujú, el carro y listo y manejamos. Ahorita no. ujú, Entonces, em, cuando veo que ellos están muy tristes porque, ay, no pudimos ir al parque, yo me pongo con ellos y digo, hey, nuestro presente, vamos a cambiarlo por ver películas y vamos a agradecer de que estamos en un techo, de que no estamos sintiendo frío. Entonces, ¿sabes? Es como ujú, esa modificación que Transforma. Ujú. antes, capaz, ay, Dios mío, qué vida de miércoles, ¿sabes? La queja, ujú, o la queja, ¿no? ujú, De Así ujú, que, es. y muy para el futuro y a veces como que muy al pasado y me olvidaba del presente. So, la Diana de Así ahora es. vive más el presente y encontró un propósito sin darse cuenta, porque a veces uno, pues cuando está en ese modo de descubrir o de qué es lo que te apasiona, qué vas a hacer con tu vida, cuando está todo en blanco, yo digo, uno tiene que empezar de adentro primero. Ujú. ¿Qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué quería ser de niña? Cuando tú te haces esas ujú, preguntas, vas descubriendo un poco de quién es esa persona. Y ujú, Sí, sin los estereotipos, sin las exacto. expectativas de los otros, sino tal cual como lo dices, como una cebollita de adentro hacia afuera, Y descubres descubriéndote tantas quién eres. cosas Ujú, que tú dices, ujú. wow, descubres fortalezas como descubres Así debilidades. es, así debilidad. es. Y así empieza uno como que a encontrar wow, mira esto que estoy haciendo y me está gustando. Y empiezas luego, oye, esto no me gusta, entonces no, ¿sabes qué? Sigo por acá. Es como esa Mm, ensayo y Sí. error de humanos, Bueno. porque cuando estamos descubriendo el propósito, ¿no? Sobre todo. Así es. Bueno, Diana, yo creo que aquí faltaría una segunda parte porque me quedan muchas preguntas en relación, incluso cosas que comentamos cuando nos conocimos, de cómo ha sido ese transitar de tus hijos, que tú me comentabas que ellos sienten vergüenza en algún momento, ahí viene mi mamá y no sé qué, y cómo has manejado todo eso. Entonces, bueno, yo quiero hacer una invitación aquí pública a que hagamos esa segunda parte y esa etapa también de esa nueva, ese resurgir de una Diana actriz a una Diana que hoy da conferencias motivacionales, conferencias de sensibilidad, motivacionales. Yo creo que eso es bien importante también rescatarlo, ¿no? De quién eres tú. Así que bueno, la invitación está abierta, quedaron muchas preguntas por hacer, pero haciendo eco de nuestro tiempo y de este espacio de punto de encuentro, quiero agradecerte y no en vano quiero cerrar con esto. Yo tengo una taza aquí que dice mm, gratitud y Ajá. tengo una ujú, camisa, un suéter que habla de también gratitud. Ok, ujú, estamos en sintonía, todo está... Así es. Entonces creo que esa es mi manera de cerrar este episodio del día de hoy, agradeciéndote tu vulnerabilidad, tu disposición, tu resiliencia y tu capacidad de querer compartir tu historia para hacer de otras personas ver que el presente es aquí y ahora y es lo que tenemos que disfrutar. Así que mil gracias y nos vemos en otro punto de encuentro, en otro episodio con Diana Chacón, seguro. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber Gracias a estado aquí y ustedes. compartir tu historia. No, Gracias, gracias a Diana. ustedes.